Campaña política sin duda y la conversación en torno a los logros del gobierno. Volvemos al tema de las mujeres, la violencia sobre las mujeres, con Mabel Bianco, una de las pioneras del feminismo en Argentina, directora de la Fundación para Estudios e Investigación de la Mujer FEM. Muchísimas gracias, Mabel. No, gracias a vos. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos ahora con otro caso que está preocupando a la opinión pública, el caso de Gisela, que no aparece, recién apareció su celular, su pareja que se suicidó. Enero ha sido un mes crítico para las mujeres en términos de la violencia ejercida sobre ellas. ¿Qué pasa que el panorama de cuidado de la mujer no cambia, a pesar de cada vez mayor concientización sobre la violencia de género? Sí, hemos empezado un año muy terrible, porque en pocos días casi estamos teniendo una muerte por día. No llegamos a eso, pero estamos en menos de las 30 horas que habíamos tenido el año pasado. Bueno, es evidente que la situación de violencia en general, el contexto de violencia está muy latente en nuestro país, en general, digamos, ¿no? Y eso se trasunta en las relaciones de pareja. Y cada vez más, cuando las mujeres, las chicas quieren acabar una relación, inmediatamente surge la violencia. Y la violencia cada vez con mayor agresividad. Pero que también golpea después al agresor, porque estamos teniendo varios casos que se matan ellos o se lesionan. Entonces, bueno, eso es una novedad, ¿no? No, pero lo estamos viendo en estos días con mayor frecuencia, yo te diría. Que no solamente agreden a la mujer, sino que la matan, sino que también ellos se agreden. Entonces es evidente que tenemos que pensar que de alguna forma hay que bajar los decibeles de violencia en este país. Ahora, es fácil decirlo, el problema es hacerlo. Ahora, Mabel, las tasas de homicidios en Argentina son bajas comparadas con el resto de América Latina. Sí, y han tendido a bajar, pero sin embargo, digamos, hay como un malestar. Todo esto que significa los problemas con los aumentos de tarifas, las dificultades de la crisis económica y demás, generan un ambiente de violencia que se traduce al final en que esa frustración, lo mal que se siente o demás, se traduce a las relaciones personales, interpersonales, ¿no? Hay otra mirada que dice que la concientización de la mujer en relación a sus propios derechos, a su autonomía, a la posibilidad de que la justicia sea cada vez más consciente de las cuestiones de género, genera una percepción desde el lado de hombres violentos que están con esas mujeres de mayor impotencia y frustración, y que habría aumentado el efecto de la violencia por la autonomía de la mujer cada vez más creciente. Sí, ¿Cómo ves eso? Esto existe, pero lo que llama la atención, digamos, es como que hay una exacerbación de intolerancia. Y esta exacerbación de intolerancia entonces ya no está solo vinculado a lo que es un sustrato natural, sino es como que tuviera un agregado. Por eso yo digo esto, de cómo hay una cierta desconformidad en la sociedad, y sobre todo creo en los varones, que hay mucha más problemas de frustraciones por problemas económicos, por problemas de realización personal también. Es decir, lo que hay que entender es que el varón estaba, educado o socializado para ser la persona que aporta a la familia o a la pareja o al sostenimiento, y ya ahora cada vez menos. Entonces lo pone como en una inferioridad de condiciones. Una pérdida de identidad. Pérdida de identidad, y además una pérdida de decir, los valores que me enseñaron, que eran los que me daban a mí un valor de ser hombre, de la virilidad, se me están cayendo. Por eso en las situaciones de crisis económica, fíjate que cuando fue el 2001, el 2002, hubo un repunte de la violencia contra las mujeres, que fue una época de crisis donde los hombres sobre todo perdieron trabajo, hubo toda esa situación tan terrible. Bueno, eso se vio enseguida,
en el impacto en mayor violencia contra las mujeres. Claro. Quiere decir que esto tiene un vínculo, ¿no? Me surge esta pregunta, si es que existe una estructura patriarcal y los varones han consolidado su identidad a partir de convertirse en proveedores, y el hecho de no poder cumplir con ese rol social, histórico y tradicional los frustra y se vuelven más violentos en algunos casos. ¿Cuánto pesa hoy el empoderamiento del feminismo, que tiene distintas versiones y en algunas versiones es contundente e inclusive agresivo en relación al hombre, para exacerbar esa autopercepción de los varones? Bueno, en el sentido de que perciben estos varones que están con esta lesión, digamos, narcisista, si lo podemos llamar así, perciben que las mujeres y sobre todo sus parejas son más autónomas, claro, que tienen mayor capacidad. Fíjate que no es solamente ahí, no es solamente en lo económico, sino es en la capacidad independiente que tienen de desarrollar su vida sin ellos. De las redes de contención que tienen. Sí, claro. y de poder entonces seguir, aunque haya crisis económica y demás, pero que se pueden desenvolver mejor y que están como más preparadas. Eso es también un elemento que aumenta la frustración de ese hombre, que ve que, bueno, que ya no es tan necesario como era esa necesidad que tenía de ser el proveedor y entonces el muy necesario, porque sin él no se podía estar. Y ahora, bueno, eso ya no va. Quiere decir que ahora es muy importante revisar los roles de masculinidad y de lo que se entiende por virilidad. Por eso creo que hay que trabajar con chicas y chicos, hay que trabajar con adolescentes y hay que trabajar para que entiendan que ya los roles ahora tienen otras características, ¿no? Solamente con chicas y chicos. Yo, a ver, uno habla con varones de otras generaciones, 40 y pico, 50 y pico, y hay a veces una cierta molestia de los varones por verse interpretados y definidos por el feminismo como potencialmente violentos, en esta cosa patriarcal, dominante y dueños de un poder sobre la mujer, como aunque no son violentos, potencialmente violentos. ¿Hay que concebir la masculinidad de esa manera? No, yo creo que uno de los problemas que estamos teniendo es que se está confundiendo el feminismo, que es una teoría, es una ideología que la compartimos hombres y mujeres, no es exclusivo de las mujeres, con toda una actitud un poco revanchista, yo te diría, y un poco fundamentalista de algunas mujeres frente a situaciones de desventaja y de discriminación. Entonces, ahí me parece que se está llegando a una confusión. Entonces dice, bueno, es por el feminismo. No es por el feminismo, porque el feminismo lo que promueve es la igualdad de todos. O la equidad de todos, la igualdad de posibilidades y de derechos de hombres y mujeres. La diferencia es que las mujeres estamos un paso para atrás en general y entonces, bueno, necesitamos dar un paso adelante, pero también muchos hombres. Claro. Es decir, hay muchos hombres que están en este momento en desventaja y yo te diría, si nosotros pensamos en los indígenas, en sectores, y sobre todo hay una cosa que es importante, que no hay que confundir la discriminación de género con la discriminación de clase. A ver, a veces se confunden. Se confunden. La discriminación de clase es entre ricos y pobres. Y la verdad que la brecha cada día está mayor y nos afecta a hombres y a mujeres. Ser pobre, hombre o mujer, es malo. Y vivís muy discriminado. Pero si a eso le sumás la discriminación de género por ser mujer, entonces ahí hay una diferencia que potencia que una mujer pobre o una chica pobre es todavía más discriminada que un hombre. Pero digo, una chica pobre que además es de origen, de un pueblo originario, o una chica pobre que es afroamericana en Estados Unidos, afrodescendiente, se van superponiendo una serie de desigualdades. Porque la desigualdad del feminismo tiene mayor poder de influencia en la agenda social, mayor poder de lobby que otras desigualdades hoy en día.
Bueno, yo creo que esto está invirtiendo lo que fue hace años. Hace años, al contrario, nosotros luchábamos porque los sectores progresistas de izquierda no reconocían esto y entonces solamente veían la discriminación por clase. Nosotros hablábamos de la discriminación por género. Ahora me parece que nos fuimos al otro lado y estamos solo la discriminación por género. Y además esta situación de que a veces se ha tomado, ya te digo, esto de que una actitud muy revanchista y fundamentalista de las mujeres. Que es lógico, porque lo que uno ve es que cuando trabajás con mujeres que han vivido muy sometidas, muy sumergidas en un mando de varones o de un varón, sea el padre, sea la pareja o lo que sea, lo primero que surge cuando se dan cuenta es, van a luchar en contra. Después viene la normalidad, porque bueno, es algo que te pasa porque hay un valor cultural, no es para agarrarte con el hombre y querer matarlo, ahora, que eso es lo que nos está poniendo ahora, como que las feministas estamos queriendo matar hombres. Por favor, esto no es así y por eso el feminismo trae, promueve igualdad también para los hombres que están discriminados, como digo, en estos casos de desventaja y discriminación por clase, que es distinta, o por etnia, ¿no? En este sentido común que enunciás, Mabel, ¿no hay algo de sentido común que las nuevas generaciones no comparten? Quiero decir, Rita Segato ha contado que dio alguna charla en el Buenos Aires y estaba muy sorprendida de la contundencia del feminismo de estudiantes, de chicas estudiantes del Buenos Aires, en cuanto a que son muy poco proclives a negociar su feminismo. Hay algo de una cultura distinta en generaciones nuevas, adolescentes y jóvenes, mujeres, donde los límites de su acostumbramiento y tolerancia respecto de actitudes, entre comillas, machistas de los hombres, están mucho, se frenan mucho antes que en tu generación o en la mía. Sí, yo creo que las chicas, y específicamente en el Nacional Buenos Aires, donde lamentablemente todavía no había, hasta el año pasado, esperemos que este año cambie la situación, no había educación sexual integral. Increíble. Empezó a haber talleres de género. Ahora van a empezar. ¿Por qué? Porque si no, las chicas toman cosas que ven, los varones también, pero los varones entonces reaccionan de una forma o de otra, y las chicas es lo mismo que pasa con esto que te digo de las mujeres, que cuando descubren la discriminación, la primera reacción es de gran bronca, entonces se oponen y están que los quieren matar. Y eso es lo que tiene que moderar la educación sexual integral cuando hable a unos y a otras, porque es para los dos sexos, de lo que es los roles estereotipados y cómo los dos nos generamos incomodidad si no entendemos que en realidad somos producto de una sociedad en la cual no nos pudimos salir. Y lo que tenemos que cambiar es esos roles estereotipados y no agredirnos, porque por la violencia no genera más que violencia. Entonces no es la forma de la solución, sino que tiene que ser, al contrario, la tolerancia, el respeto al otro, que es lo que nos enseña, y eso es lo que enseña la educación sexual integral. Por eso los que se oponen a la educación sexual integral no se dan cuenta que es clave para entender formas de vínculo social entre sexos y entre géneros que están basados en la tolerancia, en el respeto y en la no agresividad. Mabel, otro tema muy delicado en relación a esto es el modo en que se realizan las denuncias cuando hay casos de abuso o de acoso. La denuncia pública, ¿no? Antes de llevarlo a la justicia o al mismo tiempo de ir a la justicia, pero el escrache ante todos. ¿Cómo ves ese tema y el riesgo de que un hombre inocente sea culpado de algo que no se puede comprobar? Bueno, ¿vale sacrificar a un hombre inocente en pos de corregir una desigualdad social que afecta a las mujeres? No, yo creo que los scratches no están recomendados en ningún caso, digamos. El scratch es una reacción de la población o de las personas totalmente inmadura y digamos, con mucha bronca, y no es constructiva ni para la persona ni para el escrachado. La denuncia pública contra Juan D'Artés que hizo el colectivo de mujeres, de actrices argentinas, ¿es un escrache para vos o es otro tipo de evento? No, es otro tipo de evento, porque yo creo que... ¿En qué se diferencia? Ahí es, digamos, el escrache hubiera sido si lo que ahí se hacía era
hacerle una demostración frente a la casa, como le hicieron algunos vecinos a D'Artés, de denuncia. Esto fue una cosa de decir, bueno, aquí hubo un hecho, lo llevamos a la justicia en el lugar donde fue, la justicia tendrá que estudiarlo y analizarlo. Es distinto, el escrache no da esa posibilidad. El escrache es, te digo, el escrache que te puede pasar a cualquier persona, que te van a la puerta de tu casa y te empiezan a insultar o te empiezan a tirar cosas. No da una posibilidad de esto otro, no. Esto fue algo en el cual se dice, bueno, pasó esto, se llevó a la justicia para que la justicia, y se llevó en el lugar donde ocurrió, que es donde se tendrá que solucionar. Entonces, eso no es escrache. Fue escrache lo que después vivió D'Artés en su propio medio, donde él vivía, que creo que estaba en Nordelta, que algunos vecinos entonces le hicieron demostraciones en la puerta de resistencia. Con eso no ganamos nada. En muchos colegios de la ciudad de Buenos Aires, las adolescentes escrachan en las redes sociales a aquellos chicos que consideran que las acosaron, a veces con una definición de acoso o de abuso demasiado laxa e imprecisa. ¿Cómo ves ese tema en la adolescencia, el escrache, la segregación de alumnos que son acusados de manera informal en las redes sociales? Bueno, yo creo que eso hay que combatirlo, pero solamente, insisto, la única forma de combatirlo no es ir. A mí me invitaron en el Nacional Buenos Aires a dar una charla, fui, tuve 1.400 chicos, no daba más eso. Y una de las cosas que les tuve que decir es eso, esto no se arregla con violencia de un lado o del otro, porque la violencia de los chicos contra la violencia de las chicas, no. Entonces, esto se soluciona si de estos temas se hablan. ¿Qué reacción tuviste de ese alumnado ahí reunido? Muy bien, escucharon como en misa. Y creo que entendieron esto. Igual se sigue reproduciendo el fenómeno. Se sigue reproduciendo porque eso fue. Pero por eso te digo, creo que la educación sexual integral, que no es tampoco para empezarla en los últimos años, hay que empezarla antes, es para que se empiece a entender la diversidad, las diferencias. El modo de relacionarse. Y cómo en las relaciones, esas diferencias, porque también está la base del bullying. El bullying porque sos gorda, porque sos flaca, porque sos negra, porque sos negro, porque sos la segregación boliviana. dentro de la escuela sucede por muchos motivos. Y tiene muchas. Entonces, eso es lo que la educación sexual integral está apuntando, a que se acepte la diferencia, se respete y no se agreda, porque con agresiones no, al contrario, se aprenda a convivir y se aprenda, y también que, por ejemplo, bueno, cada uno tiene derecho, el no es no, y cada uno tiene derecho a hacer con su vida lo que quiere, siempre y cuando no moleste al otro ni le genere un problema al otro. Mabel, año de campaña electoral, los derechos de las mujeres han entrado de lleno a esta agenda para no irse. ¿Cuánto hay de oportunismo político para la clase política argentina en relación a los derechos de las mujeres? Porque a veces son derechos fáciles de defender en términos de poco costo político. Queda bien defender los derechos de las mujeres. ¿Cuánto hay de compromiso concreto y real por parte del Estado, del oficialismo y de la oposición? Mira, lo vimos cuando fue el Ni Una Menos, la primer movimiento. Todos se sacaban, ellas y ellos se sacaban el cartelito con el Ni Una Menos, pero con eso no arreglamos nada. Yo creo que esto tiene que ser algo en lo cual, y espero que se dé, no con estas situaciones de o ponerse un cartelito o salir a defender, no, que las mujeres siempre tienen razón, sino realmente con propuestas de política. Yo quiero que quienes se candidateen me digan qué van a hacer, porque la verdad es que ahí viene el tema. ¿Qué vas a hacer? Es un primer síntoma, el presupuesto dedicado a políticas de género es un primer síntoma de la importancia. ¿Y cómo ves Mira, yo creo que llevando adelante el presupuesto? Es el presupuesto, pero también es las políticas concretas, que no meramente son plata, son políticas que promueven la igualdad. Y eso, por ejemplo, que se llegue y que te planteen que los hombres tienen derecho a tener licencias parentales cuando nacen los hijos, es una cosa buena, y parece que no es para las mujeres, pero es, porque es para toda la sociedad. Y eso es bueno. Entonces yo prefiero que me digan eso y no que me digan que sí, que las mujeres primero, y después cuando ves resulta que no tiene ninguna política para ninguna mujer. Y ahí, ojo,
que mujeres y hombres es lo mismo, porque las mujeres también muchas veces no ofrecen políticas para las mujeres. Mabel, se le reprochó mucho a la expresidente Cristina Fernández de Kirchner que a lo largo de su mandato no se debatió el tema del aborto, tenía mayoría, se pudo haber aprobado, pero como senadora votó a favor de la legalización. Sin embargo, en un discurso hace poco, habló de que le abría la puerta de su fuerza política a mujeres, no importa si eran mujeres de pañuelo verde o de pañuelo celeste. ¿Crees que reinstalar esa idea de la convivencia de dos maneras de ver el aborto es un retroceso en el posicionamiento de Cristina Fernández de Kirchner? No, yo creo que, bueno, primero es una actitud de ella totalmente política para conseguir, digamos, incluso dentro de su bloque, hubo quienes votaron en contra y se dice que fue un acuerdo para que todo el mundo se quedara tranquilo. Pero a mí me parece que lo más importante en esto es no los pañuelos celestes y los verdes, cómo se defienden y con qué políticas se defienden los derechos de las mujeres. Y algo que yo le recrimino a la expresidenta es que en sus 12 años de gobierno y teniendo una ley de violencia contra las mujeres, el Consejo Nacional de las Mujeres no armó un plan para eso. Eso es clave, ¿viste? Porque entonces la violencia es mucho más que también la violencia. Yo puedo estar a favor del aborto o en contra, pero de la violencia no puedo estar nunca a favor. Y esto no se hizo. Entonces a mí me interesan más las políticas públicas y no tanto lo que se dice. ¿Las políticas de Cambiemos cómo las ves en relación a la violencia contra las mujeres? Mira, creo que la designación de Fabiana Túñez en el Consejo Nacional de las Mujeres fue un acierto. Ha hecho muchísimo, pero todavía falta mucho por hacer. Y no la hace una sola persona ni un solo grupo de gobierno. Y creo que, por ejemplo, va a ser muy importante si nosotros conseguimos que todos los ministerios, como dice la ley, asignen claramente presupuesto y acciones para disminuir la violencia. ¿Qué es eso? Bueno, el Ministerio de Salud tiene que tener planes de atención de la violencia. La Secretaría, bueno, pero es un ministerio. No, bueno, es Ministerio de Salud y Acción Social. Así que es ministerio. ¿Entendés? Pero bueno, tiene que tener planes, tiene que tener hechos concretos, digamos, y no simplemente, bueno, sí, vamos a hacer tal cosa. Muchísimas gracias, Mabel Bianco. Nos vamos ahora a un último informe de Jerónimo Muro en relación al caso de la violación en Miramar. Hola Luciana, buenas tardes. Ahora ya estos 2 de los 5 detenidos quedaron en libertad.